Dice, verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, nos has traído aquí bien. Y Dios, gracias por este edificio. Dios, tú provees por tu iglesia y tenemos aquí este espacio donde podemos venir y disfrutar un tiempo en comunión contigo, entre familia. Gracias por eso, Padre. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos va a enseñar. Dios, y eso es lo que tu iglesia cree, porque tu palabra es verdad, es poderosa. Y nos rendimos a ti, Dios, nuestros corazones. Haz tu voluntad, obra en nosotros, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Por qué estudiar este libro tan pequeño? El libro de Tito. Porque es pequeño, se puede, pues hay que brincarlo, hay que ir a un libro más grande, ¿verdad? Pero no, lo estudiamos, aunque sean solo 3 capítulos cortos, y sabemos que fue escrito hace casi 2000 años. Y fue escrito a un misionero que estaba en una isla. Vamos a ver que era la isla de Creta. Y fue escrito por un misionero ya grande en edad, Pablo, que escribió esto a un pastor. Y esto porque es relevante hoy en día. Si fue escrito tanto hace mucho tiempo para un pastor y es tan corto la carta, pero ¿saben qué? Es la palabra de Dios. Y a veces eso sucede, a veces vemos libros pequeños y no, hay que brincarle pero es la palabra de Dios. Por eso lo vamos a estudiar y estamos estudiando las epístolas pastorales. Es la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Hace poco estudiamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces fue inspirada por Dios, como aquí dice. Y lo estudiamos. Recuérdense qué es lo que significa inspirada. Es que Dios, pues, la palabra literalmente es que Dios lo sopló. Pero lo que significa eso es que Dios dirigió a estos hombres por su Espíritu Santo. Los dirigió. Entonces son las palabras de Dios. Y aquí dice como es útil para qué? Para enseñar. Eso es lo que es correcto, eso lo vimos, ¿se recuerdan? Y luego también dice para corregirnos. Eso es lo que está mal en la vida. Y también dice para instruir en justicia. Y eso nos instruye cómo mantenernos correctamente, cómo vivir correctamente. Entonces estamos estudiando el libro de Tito porque está en la Biblia. Entonces vamos a no verlo como menos, pero eso es lo que hacemos nosotros, estudiamos la Biblia, ¿verdad? ¿Están despiertos esta noche? Ok, qué bueno. Me gusta lo que dijo el Martín Luther. Mira lo que él dijo de este libro tan corto. Y hoy es una introducción, entonces vamos a ir tranquilos, vamos a entrarle más el próximo martes. Entonces, pero les voy a dar un poco de trasfondo también. Pero mira, fíjense lo que dice Martín Luther. Esta es una breve epístola, pero contiene tal quinta esencia de la doctrina cristiana y está compuesta de una manera tan magistral que contiene todo lo que es necesario para el conocimiento y la vida cristiana. Y lo clave cuando él dice conocimiento y la vida cristiana, sabemos que Martín Lutero estudió
bien esta carta, porque de hecho ese es el tema del libro. El conocimiento, doctrina, verdad, sinónimo, la vida es como tu comportamiento, ¿verdad? Tu vida. Y fíjense, noten esto porque es importante saber el tema, porque vamos a estar estudiando por unas semanas esta carta, ¿verdad? Y recuérdense de esto, es sana doctrina y comportamiento. Eso va a ser ténganlo en mente durante el estudio. Sana doctrina y comportamiento. Eso es lo que vamos a estar viendo y el tema se toca este tema en varias maneras y vamos a ver qué es lo que debemos creer y cómo debemos vivir, ¿verdad? Entonces lo que crees, cómo vives, verdad, vida, creencia, doctrina y en la práctica. Y eso es algo importante entender. Entonces ya, ese es el tema. De hecho, podemos ver en Tito 3:8, mira, fíjense ahí, Tito 3:8. Aquí creo que también vemos este tema. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y fíjense ese aspecto del tema doble. El creencia, dice los que creyeron, para que los que creen en Dios, ahí está lo que crees, es tu creencia, basado en verdad. Y luego, fíjense cómo dice, ocuparse en buenas obras. Ese es tu comportamiento, tu vida, es poniendo la palabra en la práctica. Entonces, lo que una persona cree va a determinar cómo vive, ¿verdad? Si tú crees esto, pues se va a ver, porque eso es lo que sucede en tu vida, eso es lo que haces, tus acciones. Entonces es muy importante esto, que nosotros tengamos la mente renovadas, lavadas por la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y sabemos porque porque nos va a impactar lo que creemos, cómo vivimos. Es muy importante para el cristiano que siempre estar en la palabra continuamente, constantemente, lavándonos la mente, porque hay muchas cosas de la mente que realmente es mentira, falso o mal entendido. Puede ser a veces ignorancia, no saber cosas, lo que dice la palabra. Entonces por eso nosotros venimos con ya conociendo esto. Yo tengo que aprender más. Tengo que alimentarme con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lo puedo vivirlo. ¿Ves? Lo creo y luego Dios hace su obra, hay convicción y luego, ok, eso lo voy a hacer ya diferente porque Dios nos enseñó. Entonces ese es el tema, si otra vez quieren notarlo, porque hay muchas maneras de cómo decirlo. Otra es sana doctrina y sana vida, verdad y piedad. ¿Verdad? Piedad es tu estilo de vida del cristiano, que se refleja a Jesucristo. Ahora, este libro de Tito, sabemos que fue escrito por Pablo, obviamente. Aquí lo dice en verso 1. Él es el autor. Es en el Nuevo Testamento, ¿qué lugar tiene este libro? Pues sabemos que es una de las cartas en las cartas que se llaman las epístolas pastorales. ¿Y por qué se llaman así? Porque fueron escritos a un pastor. De hecho, Pablo escribió a 3 individuos en la Biblia. Uno fue Timoteo, ya lo estudiamos, Tito y también Filemón. Timoteo y Tito fueron escritos de Pablo a unos pastores jóvenes. Y en orden así de cronología fue primero Timoteo y luego Tito y finalmente escribió segunda de Timoteo. Eso fue la última carta que escribió Pablo. Sabemos que fue ejecutado por su fe. Entonces Tito fue antes. Entonces no estamos estudiando en cronología, solo en el orden aquí de la Biblia. Ahora, ¿quién fue Tito? Aquí dice en verso 4,
verdadero hijo en la común fe. Tito era un compañero de Pablo, viajaba con él. Pero es interesante que su nombre no está mencionado en el libro de Hechos. Sabemos que él está mencionado en el libro de Gálatas y también en el libro de Corintios. Entonces, él viajó con Pablo. Algo sabemos de él. Sabemos que él es un gentil. Una nota interesante. No es judío, es un gentil. En contraste con Timoteo. Timoteo era, se recuerdan, medio gentil y medio judío. Sabemos que Pablo viajó con Tito a Jerusalén. ¿Se recuerdan cómo hubo un conflicto en la iglesia? Que entraron los judíos creyentes y ellos estaban convencidos para que un gentil realmente sea salvo, primero tienen que convertirse a judío. ¿Se recuerdan ese conflicto en la iglesia? Y Pablo, él llevó Tito con él, porque Tito era evidencia y lo presentó a la iglesia. No, fíjense, él fue salvo por gracia, recibió por fe a Jesucristo. Él nació de nuevo y mira su testimonio y trajo a Tito, es un gentil cristiano. Y ellos querían que, no, primero tienen que ser judíos, primero tienen que pasar circuncisión, guardar la ley de Moisés y seguir todas las leyes de dieta. Y entonces no, él fue un gentil que estaba dando fruto, nació de nuevo, un cristiano. Y Tito fue muy útil para Pablo, porque Pablo lo enviaba donde había áreas de problema en el ministerio. ¿Qué no es bueno tener a alguien ahí, así, hay un problema? Pues tú, bro, vas para allá. Y regresa, ok, ya solucionado. Es muy útil. Este fue Tito, que Pablo, porque él era bien entrenado, tenía esa confianza en él. Cuando hubo problema en Corintio, envió a Tito. Cuando tuvo que colectar la ofrenda en Jerusalén para los pobres en Jerusalén, él envió a Tito con confianza, ¿ves? Tiene confianza. Entonces es un gran hombre de fe este Tito, pastor. También Tito fue con Pablo a la isla de Creta. Fíjense en verso 5. En verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Creta es una isla grande, aparte del país de Grecia, de los griegos. Está en el mar Mediterráneo. Es una isla, de hecho no muy grande, es 160 millas de largo y en su parte más estrecha solo es 6 millas de estrecha y lo más ancho 35 millas. Hoy en día es dividido esa isla. Parte es parte de Turquía, musulmanes, y la otra parte es de Grecia. Hubo un conflicto. Entonces en una parte hay muchos cristianos y en el otro lado muy, muy raro por los musulmanes. Creta no fue un lugar muy fácil de vivir. Entonces tienen en común algo Timoteo y Tito. Están en lugares muy difíciles, pero fueron llamados de Dios. Otra vez nos vamos a ver que no es fácil el ministerio. Y llegar a la idea, fíjense, en verso 12, vemos un poco de cómo realmente era este lugar. Verso 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Wow, ¿cómo te gustaría estar en ese pueblo? Ministrando a ellos. Panzones, mentirosos. Eso aquí dice, no lo inventamos. Y si tú eres, en ese tiempo, si tú eres un mentiroso, te llamaban como cretense. Era sinónimo. Yo soy de Creta, pues todo el mundo te conocía, eres mentiroso. Malas bestias. Entonces muy fuerte, en una manera muy negativa. Entonces él está en un lugar muy difícil. Tito fue escrito, creemos, fue escrito en el año 62, o entre el año 62 o 64. ¿Y por qué fue enviado a Creta? Fíjense en verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiseis lo deficiente
y establecéis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Tito tenía que organizar las cosas ahí en Creta. Ya había una iglesia, había cristianos, pero estaba quebrantada la iglesia y él puso en orden. Entonces Pablo envía a su hijo en la fe, confiado, a Tito, para poner cosas en orden. Entonces, como estamos hablando de introducción, les quiero dar unas razones de por qué Pablo envió a Tito a Creta. Si quieren notarlo, número 1, para ordenar ancianos. Capítulo 1, 5 al 9. Verso 1 al 4 es una introducción, eso lo vamos a ver pronto. Número 2, Pablo lo envió a Creta para reprender a los falsos maestros. ¿Ves? Donde quiera hay falsos maestros, es algo muy común. Capítulo 1, versos 10 al 16. Número 3, para enseñar la sana doctrina. Capítulo 2, verso 1. Y para enseñarles a mantener buenas obras. Capítulo 3. Entonces ahí vemos el tema de doble parte, recuérdense, de sana doctrina y manteniendo buenas obras. Ese es tu comportamiento, doctrina y tu deber. Y regresan a capítulo 2. Quiero que vean unos versos antes que comenzamos. Fíjense, capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces encontramos cómo vivir piadosamente en la iglesia. Eso lo vamos a ver en capítulo 1, si quieren notar esto. En la iglesia, capítulo 1, en tu hogar, capítulo 2, y en el mundo, capítulo 3. Entonces es un resumen de lo que vamos a estar viendo. Y también podemos ver un tema también es el orden dentro de una iglesia. Entonces tenemos que tener este balance, doctrina y cómo vivimos. Es muy importante esto, porque como les dije, lo que tú crees impacta cómo vas a vivir. Yo creo esto, entonces por eso estoy haciendo esto, muy importante. De hecho, ese es el problema con las sectas. Ellos hacen las cosas porque creen que eso es lo correcto, pero no está basada en sana doctrina. Entonces es un tema muy importante para nosotros, para siempre, no importa cuál generación. Sana doctrina, siempre nos vamos a poder mantener cómo vivir piadosamente. Hasta los niños cantan canciones de esto. En inglés dice, ¿se recuerdan? If you're saved and you know it, say amen. Si eres salvo y lo sabes, digan amén. ¿Verdad? Amén. Y luego dice, si lo sabes, si eres salvo y lo sabes, tu vida lo va a mostrar. En inglés tiene su ritmo. Pero ese tema está en las canciones de los niños, porque es tan importante, tan básico. Sana doctrina, créelo. Si eres salvo, pues muéstralo en tu vida. Entonces, doctrina y vida. Algunos dicen, pues yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero ¿saben qué? No hay evidencia en su vida. Y sí entendemos que hay cristianos bebés, hay tiempo de crecimiento, pero hay un tiempo entra como esa duda, tal vez tu conversación no fue sincero, porque en las escrituras vemos que hay algo diferente, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, la palabra entra en el corazón de uno y cuando te está transformando por el Espíritu Santo, resulta en cambios en cada cristiano. Ok, ahora vamos a entrar al verso 1 al 4, y es un saludo, es una introducción, Pablo a Tito. Y en estos 4 versos, de hecho es una introducción un poco larga, porque en el griego son 65 palabras, es una oración y no hay quebrantamientos. Entonces es larga. De hecho, Pablo escribió más largos solo en otras 2 cartas, en Gálatas
la introducción tenía 75 palabras y en Romanos que tenía 93 palabras, pero aquí son 65 en griego. Entonces, pero está larga, pero tiene mucha doctrina, muchas verdades vamos a ver aquí. Y es interesante, se enfoca en la vida de Pablo y su ministerio. Y hay un paréntesis aquí, hablando, saludándolo, pero también habla de su propia vida, de su ministerio. Y entonces hay que verlo más cercano. Vamos a ver 3 cosas acerca de Pablo. No lo vamos a terminar esta noche, pero les quise dar esa información, tenerlo en la mente. Y pues espero que cubra un punto principal esta noche, y es la posición de Pablo en verso 1. La posición de Pablo. De hecho, esta es la primera parte de verso 1 que vamos a ver esta noche. Y hay 2 cosas aquí que vemos acerca de él, su posición. 2 cosas. Número 1, es un siervo de Dios. Y número 2, apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a ver un poco más acerca de un siervo de Dios. Él simplemente le escribió, yo soy, aquí dice Pablo, siervo de Dios. La palabra siervo en español no es tan fuerte como en lo original. Es más fuerte en lo original. De hecho, en lo original es doulos. Algunos ya saben esta palabra, doulos. Es la palabra griega que significa esclavo. Esclavo. Pero ¿saben qué? No nomás es un esclavo, es el menos nivel de esclavo. Por eso le digo, es más fuerte que la palabra siervo. Es un esclavo, pero el menor. Si hay diferentes niveles, sí. Y esta palabra para notar el más bajo. Entonces es un título, y noten esto, de gran humildad. Porque como cristianos somos siervos, somos esclavos. Es un título de honor. Y es un título de humildad. Porque es lo más bajo. Gran humildad. Desde el tiempo que Pablo fue convertido en el camino a Damasco, leemos esto en Hechos capítulo 9. Recuérdense, él le preguntó, Señor, ¿qué es lo que pides de mí, de mi vida? Y eso es la humildad de un esclavo. Señor, tu jefe, tu Dios, tu Salvador, ¿qué hago? ¿Qué quieres? ¿Dónde voy? Ahí voy. ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que voy a hacer. En humildad. Esa es la actitud, es algo positivo. El mundo lo ve como negativo. O tú ya pierdes tus derechos. Y sí, el cristiano no tiene derechos porque es un esclavo. Y eso es lo que queremos realmente masticarlo y entenderlo, meditar sobre esto, este título, que yo creo que es un título de honor, de recibirlo, de humildad. Pablo entendió muy bien que él fue comprado. Dios lo compró. Un precio. Dios pagó. Hoy escuchamos muchos de los derechos del humano, de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los animales, de los gordos. Ahí la lista va más y más. Todos quieren sus derechos. Pero ¿saben qué? Piensan en de quién eres el esclavo, de quién. Es de Dios. Entonces realmente cuando dices, soy esclavo de Dios, es algo positivo. ¿Ves? Un esclavo de Dios. A veces la gente no reconoce esto y por eso no se someten a Dios. Y no se someten a lo que Dios quiere hacer, a su voluntad. Pero recuérdense esto, ese título nos recuerda que cristiana, tú fuiste comprado. ¿Ok? Tú fuiste comprado a un precio. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Y eso es lo que nos debería venir a la mente. Cuando tú dices, sí, soy un doulos, soy esclavo de Jesús. Eso viene a la mente y glorifica a Dios. Porque cuando tú dices, fui comprado, luego viene a la mente la cruz. ¿Ves? En la cruz Dios te compró con su sangre. Comprado a un precio. Y un esclavo pertenece a su master.
Él no tuvo sus derechos porque es esclavo. Noten 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 al 20. La Biblia dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues. Otra vez, doctrina y verdad y piedad. Porque crees esto, porque crees el Evangelio, que Cristo murió por ti, crees que Él resucitó de la muerte, lo crees, entonces glorificarlo. Y se hace con alegría. ¿Ves? La actitud es diferente como lo ve el mundo. El quien me compró a mí, yo lo quiero servir. Porque yo sé qué costo fue y sé que no lo merecía. ¿Por qué alguien iba a tomar mi lugar, iba a morir por mí? ¿Por qué? ¿Porque soy buena persona? Nada de verdad eso. Y por eso el esclavo en humildad quiere servirlo, da sus derechos. No me interesan mis derechos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que busca el cristiano. Su voluntad, no el mío. Y realmente entender esto, ser esclavo es realmente ser libre. Porque la verdad te hace libre, dice la palabra. Libre. Entonces sí, esclavo, pero no en la manera que el mundo lo ve. Soy libre. Esclavo de Dios, libre. Entonces piensan, ¿de quién Dios eres? ¿De quién esclavo eres? Perteneces a esclavo de Dios, como un hijo de Dios. Eso cambia la perspectiva. Esclavo del Dios Padre, esclavo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Sabían que antes que recibiste a Cristo, de quién eras el esclavo? De alguien. Porque siempre somos esclavos. Éramos esclavos de Satanás. Imagínense. Esa es la verdad. Y él, no, yo no. Yo nunca hacía brujería. Yo no. No era tan mal. Pero no, eso la Biblia es muy claro. Eras hijo de ira. Eras parte de este mundo, eras el sistema de este mundo. Esclavo de Satanás, esclavo al pecado, esclavo a tu propia carne, tus deseos. Pero Cristo nos dio libertad. Ahora somos esclavos de Él. Él te hizo libre. ¿Sí me están siguiendo? Entonces un cristiano entiende esto de dulos. Un dulos de Cristo quiere ser un dulos de Cristo. Yo soy tu esclavo, Señor. Yo me rindo mis derechos. ¿Verdad? Ya no es mi dinero, es tuyo. Tú eres el que me lo das. Ya no es mi talento, ¿cómo quieres que lo use? ¿Sí me están siguiendo en esto? Es todo de Él. Porque soy un dulos. Tus tesoros, tus talentos, todos son de Él. Tú eres de Él. Entonces, siendo un siervo, significa hacer la voluntad de Dios, no el tuyo. Y también es un honor. Fui comprado y ahora es la voluntad de Dios que está en mi mente. Y lo busco en su palabra, en oración. Guíame, tu voluntad, Señor, guíame. ¿Esa es la decisión mejor para mi vida? Guíame. Si no es tu voluntad, muéstrame. Y cómo necesitamos que Dios nos dirige. Donde Él quiere que tú vayas, ahí vas. Y a veces lo que pasa, puede haber tiempos que sí, estamos buscando y estamos en la voluntad de Dios. Y a veces vienen tiempos en la vida del cristiano que ya no lo considera otra vez. Y por eso tenemos que estar siempre con esta humildad, pegados a Cristo.
Porque de repente, sí estoy en la voluntad de Dios y de repente ya no estás. Puede ser desobediencia, puede ser pecado, pero esto es continuamente, siempre creciendo, conociendo su voluntad a través de la palabra. Y por eso un cristiano, un doulos, siempre está en la palabra. Porque se puede decir yo ya lo sé. Y lo dejas a un lado. Cuando un cristiano lo deja a un lado, en ese instante, realmente no cree que es un doulos. Ya está pensando que yo ya lo entendí, entonces yo estoy bien. Pero un doulos siempre, ok, Señor, ¿qué más? ¿Dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Todos los días. Y fíjense, estamos viendo la posición de Pablo. Dos cosas, siervo de Dios, esclavo de Dios. Y número 2, dice un apóstol de Jesucristo, aquí dice en verso 1. Entonces, 2 títulos. Un título de gran humildad y aquí apóstol, un título de gran autoridad. Interesante. Como en el mundo esto no tiene lógica, ¿verdad? Como de humildad y autoridad. Es como no mezclan. Pero el cristiano así es humildad y Dios da autoridad, Él lo da. Entonces tenemos 2 ilustraciones, uno de un esclavo del Señor y también un enviado del Señor, un apóstol del Señor. Humildad y autoridad. Esta palabra apóstol significa alguien comisionado o enviado a un recado. Hoy en día es más común que usamos en la iglesia embajador, enviado. Un misionero también, se puede decir, enviados. A unas iglesias todavía usan el título, pero yo creo que esta palabra se debe interpretar a lo más estricto. Porque sabemos que hubo 12 apóstoles, sabemos que Pablo fue apóstol. Dice en 1 Corintios 15:9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero sí era apóstol, solo él está hablando en humildad, porque él perseguía la iglesia, aquí dice. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco, y él fue apóstol, Dios lo llamó. Ahora, hoy en día, encontramos personas en mi iglesia, todavía tenemos apóstoles. Y hasta se anuncia, el apóstol tal y tal va a estar aquí esta semana. Y la gente, wow, va a venir el apóstol. Se emocionan. Pero no hay apóstoles en ese sentido de esa autoridad. Y recuérdense, escribieron la palabra. Esto ya, en ese sentido ya no. Pero como creyentes, sí somos enviados todavía, embajadores, misioneros enviados, porque Dios nos ha enviado para representarlo a un mundo caído. Entonces esa es la posición de Pablo. Ahora vamos a ver una parte, no vamos a terminar esta parte porque vamos a guardar un tiempo para orar por unas cosas aquí en grupos, pero noten esto. El propósito de Pablo en verso 1 al 3. Vamos a ver una parte y luego vamos a continuarlo el próximo martes. Ahora, aquí en esta parte, Pablo, él nos da información y yo creo que esto aplica a nosotros. Entonces hay que poner atención. El propósito de Pablo, ¿por qué es significante para mí? Porque vamos a ver cosas que aplica a nosotros también. ¿Qué fue el propósito de Pablo en ser llamado siervo y apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo envió? Vamos a ver 5 cosas, pero esta noche vamos a ver primeramente evangelismo. Evangelismo. Mira, fíjense, esa frase en verso 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y ¿dónde agarras evangelismo aquí? Mira, fíjense. Conforme a la fe de los siglos. Conforme a significa de acuerdo con algo. De acuerdo con o con el fin de
o con el propósito de los escogidos de Dios. Escogidos, algo interesante, de los escogidos de Dios. Y eso a veces es un problema para personas, cómo se interpreta esto. Y no va a haber mucho de esto, no vamos a ver mucho, pero sí quiero mencionar unas cosas, porque aquí habla de la doctrina de elección, que Dios escoge. ¿Ves? Dios, Él escoge, Él sabe quién va a ser salvo. Él es soberano. La Biblia lo enseña. Él te escogió, cristiano, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ¿por qué es evangelismo? Si en evangelismo sabemos que se comparte el evangelio y luego alguien responde. Entonces son dos lados. Dios escoge, pero también hay una parte que el hombre tiene una responsabilidad. La Biblia lo enseña las dos cosas. Entonces no sé por qué la iglesia siempre tiene tanto debate. Hasta hoy en día tienen debate. No, el hombre no tiene opción. Y puede haber dos extremos, ¿verdad? Y no, hay que mantenerlo. Yo no tengo problema que decir, sí, Dios escoge, pero tampoco tengo un problema con Él recibió a Cristo por su fe. De hecho, eso es lo que creemos como Calvary, hay un balance. Los que quieren pelear, pues que toman su tiempo peleando en debate. Por su vida están en debate. 50 años en debate. ¿Y cuántas veces han compartido el evangelio? No sé, pero yo prefiero, hay cosas que tal vez es más que nosotros vamos a entender. ¿Cómo puede ser esto? Entonces cuando yo respondí al Evangelio, ¿Dios ya lo sabía? Sí, es Dios y Él es soberano. Todo lo que Dios hace es justo, porque a veces unos luchan con esto y les molesta. Si Él escoge, eso no es justo. ¿Qué tal a los que no escogió? Y hay entre esos, no, Dios es justo perfectamente. Entonces, yo no tengo que luchar con esto. Esa es su naturaleza. Él es santo, perfecto. Él no puede hacer nada contra su carácter. Entonces, si alguien no fue escogido, es que Dios, Él sabe. Alguien no respondió. Él sabe quién va a responder. Pero lo hacemos. Porque si tú crees en un extremo, Dios escoge, ok, entonces yo no voy a compartir con nadie. ¿Para qué voy a compartir mi fe si Dios ya sabe? ¿Ves? Por eso es la otra parte del evangelismo. Yo tengo que compartir el evangelio porque Dios me lo dice. ¿Verdad? Predican la palabra, hagan discípulos. ¿Quién va a responder? Eso es lo que sí es de Dios. ¿Quién sabe quién va a responder? Pero lo hacemos con fe, como estamos hablando el domingo. Este domingo van a salir el equipo y no van a decir, oye, el equipo de evangelismo. No creo que van a ir a las personas y decirles, oye, ¿tú eres elegido de Dios? Y dicen, está loco este. No, se predica. Lo que sí se puede hacer es, oye, ¿tú conoces Jesucristo como Señor y Salvador? No. Ok, déjame decirte esto, ¿ves? Y se comparta y puede responder. Entonces hay una responsabilidad del humano. Muy importante esto. Compartimos, predicamos el Evangelio. Recuérdense Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esto está abierto para todos. ¿Todos son escogidos? No, porque Dios sabe quién va a recibirlo. Dios sabe. Entonces sí, algunos en el mundo no están escogidos porque van a rechazar a Jesucristo. Pero los que en fe, por gracia, reciben, Dios, perdóname a mí. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Tú resucitaste de la muerte. Sálvame. Ellos son escogidos, son salvos. Entonces yo no sé por qué hay tanto pleito en esto. Yo creo que es más fácil creerlo sencillamente, como los niños. Ellos no están peleando de esto. Cualquier persona puede venir y creer en el nombre de Jesucristo. Y el que no quiere,
esa persona pues tendrá la eternidad sin Dios. Pero no sería la culpa de Dios, sería su culpa. Escucharon y podían racionarlo. El costo es mucho. Entonces, no, suena bonito, pero no. Cualquier extremo, es no, es no. ¿Estás con Cristo o no? No hay un medio. Y el hombre lucha con esto, porque quieren el camino más fácil, porque no quieren soltar su pecado. Le gustan las tinieblas y viene la luz y tienes que decidir. Y el que decide, iglesia, decidieron. Yo ya no quiero continuar así. Hubo convicción y recibiste a Jesucristo. Entonces, si tú naciste de nuevo, eres escogido, elegido. Espero que eso fue claro. Si quieren aprender más, vayan al Bible College. Ahí pueden entrarle más profundo. Es un tema muy interesante. Muy interesante. Pero yo no tengo problema con creyendo que Dios es soberano, Él escoge, y con la responsabilidad del hombre. No, nada de problema con eso. Ahora, hermanos, les dije que quiero dejar un tiempo para orar. Aquí vamos a continuar porque ya el punto que sigue no me va a dar el tiempo. Entonces vamos a ver otros 4 puntos acerca del propósito de Pablo el próximo martes.